Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión, la clase magistral sobre Michel Foucault y el poder. Vamos a ver el concepto que Michel Foucault tenía acerca del poder, el cual es radicalmente diferente a otros pensadores de la era moderna, y cómo él hace un rastreo por todos los dispositivos y formas que ha adoptado el poder a lo largo de la historia. La mayoría de ustedes conoce al autor por Vigilar y Castigar, en el cual él describe el poder disciplinario del poder panóptico, pero no es la única forma de entender el poder según Michel Foucault. Sin más, comencemos. La primera tesis que puede afirmar Foucault respecto del poder es que no es una cosa, no es una sustancia. El poder no es algo que se pueda tener, no es algo que se pueda detentar. Nadie puede tener el poder, ni desde luego heredarlo o adquirirlo. El poder es algo que se ejerce. El poder es una relación social. Impregna todas las relaciones sociales. Allí donde hay una relación social, desde luego habrá asimetría. Y esa asimetría se expresa en una relación de poder. De tal forma que no únicamente tiene poder el Estado sobre sus súbditos, o el capitalista sobre los obreros, o el padre de familia sobre sus hijos, sino también el médico sobre su paciente y el terapeuta sobre su analizante, el maestro sobre sus alumnos. Pero a la inversa también, ya que el alumno puede resistirse a ese poder y no aprender, el paciente puede no hacer caso a su médico o el analizante no seguir las indicaciones de su terapeuta. Esa es la tercera tesis fundamental de Michel Foucault. Donde hay poder, hay resistencia. El poder no es irresistible, no es el poder que tenía el Estado o la clase social que había descrito la modernidad, un poder omnimodo, absoluto, jerárquico. Al contrario, para él las relaciones de poder imbrican todas las relaciones sociales, se mueven en todas las direcciones y biunívocamente, así como alguien puede tener poder sobre mí, yo puedo tener poder sobre él o en otras circunstancias cambiarse las tornas. Tal vez un terapeuta tiene de paciente a un entrenador de gimnasio. El terapeuta tiene poder sobre él, pero cuando el terapeuta va a inscribirse a ese gimnasio, se han cambiado las tornas. Del mismo modo, cuarta tesis fundamental, el poder no reprime, el poder posibilita. Foucault está completamente en contra de la hipótesis represiva del poder, según la cual el poder, mediante la ley, reprime, es decir, sanciona, castiga y por tanto controla o vigila las conductas. Es al contrario, es la posibilidad a través de la normación y la normalización, que ya lo veremos en los dispositivos de poder, que el poder engendra la posibilidad de existencia, de prácticas, de discursos, de saberes. Entonces, ya con este panorama respecto de cuál es la idea de Foucault respecto del poder como una relación social que implica la resistencia de aquellos que intentan ser sometidos o juzgados o dominados, esto no quiere decir que Foucault no reconozca las relaciones de dominación, dice que son relaciones mucho más estables de poder, obviamente el Estado tiene una relación de dominación, también la clase, etcétera, pero obviamente esto puede ir cambiando. Vamos a ver los dispositivos de poder, es decir, las formas en el que el poder se ha ejercido a lo largo de la historia. Foucault es famoso por el vigilar y castigar. En él describe el poder panóptico, el poder de la disciplina. Pero previo al surgimiento de este poder moderno, tenemos el poder del Estado-nación soberano. Sitúense en el antiguo régimen, siglo XVI y XVII, el Estado soberano tenía la capacidad de hacer morir y dejar vivir. Imagínense el soberano que describía Hobbes, la guerra de todos contra todos, y un soberano fuerte que mediante ley impusiera su capacidad de sojuzgar a los súbditos, de cobrarles impuestos, de sentenciarles a muerte, de declarar la guerra y hacer la guerra a otros estados-nación y por tanto hacer que sus súbditos pierdan la vida. Este es el poder soberano, el de hacer morir y en todo caso dejar vivir. Y es un poder punitivo.
un poder que se ejerce mediante la violencia física sobre el cuerpo. Obviamente, es un poder no tan eficiente como el poder disciplinario. ¿Por qué? Porque este poder punitivo requiere una constante vigilancia, un constante ser descubierto infraganti para que uno pueda ser castigado. Obviamente, eran castigos muy severos. Recordarán el ojo por ojo, quien robaba se le cortaba la mano, etcétera, o quien mataba era a su vez sentenciado a muerte. Pero requería que alguien te haya visto, que haya sido capturado infraganti y luego, por tanto, ser ejecutado. Ahora bien, este tipo de poder no es tan eficiente en el auge de la modernidad, en la complejización de la sociedad, en el desarrollo de las grandes urbes y los burgos llenos de millones de personas. Se requiere un poder mucho más eficiente, mucho más eficaz, que no controle únicamente la conducta visible o el crimen ya cometido, atrapado infraganti o después de que éste suceda, sino que controle de alguna forma, enderece y encauce la mente, es decir, la conducta interna, lo que no se puede ver. Un poder omnimodo que pueda vigilar a los ciudadanos y que estos se vigilen a sí mismos. Este es el poder panóptico que describe Foucault en Vigilar y Castigar. Con el surgimiento de la modernidad, surge una nueva forma de poder mediante las disciplinas, mediante la psiquiatría, la sociología, el psicoanálisis y la psicología, y mediante el utilitarismo de, por ejemplo, Jeremy Bentham, que había organizado esta prisión total en la cual cada reo se sabía siempre observado, o por lo menos no sabía si estaba siendo observado, e interiorizaba la mirada de quien podría haber estado vigilándole. Interiorizando la mirada del vigilante, el reo controlaba su propia conducta, es decir, se vigilaba a sí mismo. Este es un poder mucho más eficaz, mucho más eficiente. Este poder de la disciplina es la que trata de crear cuerpos útiles y dóciles, mediante la observancia constante, mediante el examen, mediante la evaluación, todos estos mecanismos que se aplican en una prisión o también en una escuela, en una fábrica, en un hospicio, en un hospital psiquiátrico, etc. De estas formas, mucho más eficientes, mucho más eficaces, se puede controlar a una mayor cantidad de población. Hemos de resaltar que la idea de Foucault no es una idea paranoide para que vos te sientas perseguido o resarpado, como diríamos en Argentina. Es por el contrario. Foucault nos recuerda que cuando gira este haz de luz del vigilante y va observando cada una de las celdas, así como cada una es alumbrada, el resto está en oscuridad. Nos recuerda que hay intersticios del poder donde el poder panóptico no llega. Y en esos intersticios sucede algo del orden de la libertad. Yo estoy aquí para que sepan que son más libres de lo que creen, decía Michel Foucault. Bueno, este poder panóptico, poder disciplinario característico del siglo XIX y del siglo XX, dio paso a una nueva forma de poder, en tanto que el poder empezó a ocuparse ya no de el cuerpo de los reos o de la conducta, sino más bien de las poblaciones, es decir, de la población en tanto y cuanto seres vivientes. Este objeto de estudio de población, tasas de mortalidad, natalidad, tasas de fertilidad, etcétera, jubilaciones, pensiones, seguros de salud, propio del surgimiento de este Estado preocupado por su población, fines del siglo XIX, comienzos del XX, da lugar a una nueva forma de poder que es el biopoder, el poder sobre la vida. Y este sería el poder contrario al poder soberano. Así como el poder soberano tenía la capacidad de hacer morir y dejar vivir, el biopoder tiene la capacidad de hacer vivir, dejar morir, de proliferar la vida que al sistema le es útil, de proliferar la producción, la fuerza, la vitalidad, el consumo, el trabajo, la ganancia, la eficiencia. Este biopoder tiene dos acepciones. La anatomopolítica, cuando se ocupa de los cuerpos, por ejemplo, el control de medidas, obesidad, diabetes, etcétera,
y biopolítica cuando se ocupa de las poblaciones. Estas tasas de mortalidad, natalidad, mortalidad infantil, escolarización incluso, alfabetización, acceso a servicios básicos, etcétera. Y en cuanto no se ocupa de ello, o no se ocupa en una determinada población, que es mucho más perverso, no estamos frente a una biopolítica, sino ante una tanatopolítica, una política de la muerte, en experiencias tremendas del siglo XX que no puedo mencionar, pero que ustedes se pueden imaginar. Por tanto, este biopoder, así como el poder disciplinario tenía como dispositivo de poder el panóptico, el biopoder tiene como dispositivo la seguridad. Defender la sociedad, el curso clásico de Michel Foucault del Collège de France. Esto es la sociedad, quieres vivir en ella de forma segura, has de renunciar a ciertos privilegios y prebendas, como por ejemplo tu privacidad, a cambio de que te otorguemos seguridad. La seguridad se ocupa de las poblaciones en tantos seres vivientes y de los sucesos que podrían llegar a pasar. Vamos, controles fronterizos, aeroportuarios, etc. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso lo más completo posible por qué es el poder para Michel Foucault y cuáles son los dispositivos que adopta. Si quieres más videos del autor y que sigamos con esta línea introductoria a Michel Foucault, ya sabes qué hacer. Déjame un like, compártelo, de esta forma me ayudarías muchísimo a que este canal crezca y sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.